Bienvenidos, este es el Sprint 4 de seguridad. Nosotros somos el grupo 10, compuesto por Jorge Andrés Vera y José Luis Vargas. Los ACRs considerados durante este sprint son: cuando un usuario autorizado o no intente ver la información de los clientes en el CRM, el sistema debe ejecutar las reglas de protección contra intrusos y reglas del Web Application Firewall, incluyendo alertar a un grupo de soporte para prevenir revelar información a personas indebidas, mientras el sistema esté en condiciones normales de operación y en condiciones de soporte y mantenimiento. Esto debe suceder el 100% de las veces. Como usuario del CRM, cuando intente acceder al sistema desde un dispositivo, ya sea en el taller, el CSV, el de la empresa de encuestas, la empresa de información de clientes, que no esté registrado en una lista blanca que tiene previa autorización de acceso, el sistema negará el acceso y alertará a un grupo de soporte para impedir que personas indebidas accedan a la información, mientras el sistema esté en condiciones normales de operación y en condiciones de soporte y mantenimiento. Esto debe suceder el 100% de las veces. Como usuario del CRM, cuando intente acceder a la información mediante las interfaces diferentes a las pantallas de la aplicación, el sistema debe ejecutar las reglas de autorización y alertar a un grupo de soporte para que la información del CSV no sea revelada a personas indebidas. Mientras el sistema esté en condiciones normales de operación y en condiciones de soporte y mantenimiento, esto debe suceder el 100% de las veces. Cuando se ejecuta una transacción de escritura sobre la información de la base de datos, ya sea creación o actualización, el sistema debe ejecutar las reglas de validación de los parámetros y ejecución de transacciones, que incluye la ejecución de rollback de transacción si así corresponde, para asegurar la integridad de la información del CRM CCB. Mientras el sistema esté en condiciones normales de operación y en condiciones de soporte y mantenimiento, esto debe suceder el 100% de las veces. Cuando se inicia una instancia del sistema CRM CCB, ya sea por razones de operación, escalabilidad o mantenimiento, el sistema debe corregir las reglas de monitoreo y levantamiento de servicios de aplicación, servicios de seguridad y correr la inspección de análisis de vulnerabilidades, lo anterior para impedir, habilitar o inhabilitar puertas traseras de seguridad por configuraciones de los servicios, mientras el sistema esté en condiciones normales de operación y en condiciones de soporte y mantenimiento. Esto debe suceder el 100% de las veces. Cuando se realiza una acción de CRUD sobre la base de datos, el sistema debe identificar y almacenar qué usuario está realizando esa acción y guardar en un log la fecha y la hora de la acción realizada y el usuario que la realizó, en un log por fuera del servidor de la base de datos, para prevenir una declaración de repudio de responsabilidad sobre dicha acción, mientras el sistema esté en condiciones normales de operación y en condiciones de soporte y mantenimiento. Esto debe suceder el 100% de las veces. Puntos de sensibilidad. Configuración de un sistema de protección contra intrusos IPS. Monitoreo de servicios de seguridad. Es importante validar que todos los servicios que prestan protecciones proactivas y reactivas de seguridad estén funcionando todo el tiempo, independiente de si el sistema está en operación normal o en soporte y mantenimiento. Por ejemplo, el reinicio de las instancias que tienen la aplicación o base de datos puede tener como consecuencia que las reglas de validación no se levanten automáticamente. Este módulo debe monitorear e identificar si en algún momento cualquiera de los servicios de seguridad está bajo y levantarlo. También debe auditar que las tareas programadas de seguridad se ejecutaron según las reglas establecidas y en caso de encontrar una irregularidad reportarla por un mecanismo definido. También se encarga de validar los procesos de backup de la base de datos en un SAN, un Store Area Network, y verificar que las copias de seguridad funcionen correctamente al momento de tener que restaurarlas, que sería un test de restauración. Auditoría de procesos y puertas traseras funcionales de la aplicación CRM. Identificar de manera proactiva cuando se haya dejado puertas traseras funcionales del sistema. Esto es muy común en salidas a producción con versiones que tienen atajos para el ambiente de pruebas, como credenciales quemadas en el código o desactivación de validaciones obligatorias para ejecución de pruebas funcionales del sistema.
Configuración de análisis de vulnerabilidades es una herramienta que se configura para que esté corriendo evaluaciones periódicas para encontrar vulnerabilidades que pueden materializar riesgos en nuestro sistema, tanto a nivel de sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicación. Módulo Accountability. Módulo de seguridad encargado de almacenar un registro por cada acción de CRUD sobre la base de datos que un usuario ejecute o intente ejecutar sobre un sistema. Esto nos permite proteger el sistema de acciones de no repudio, que alguien ejecute una acción y después niegue que la hizo. El módulo está construido en colas que tienen persistencia en disco en caso de fallos, monitoreo de los procesos de backup, Web Application Firewall, monitorea la red, peticiones y las pasa al balanceador. Nos protege de SQL Injection, Cross-Site Scripting, el cual bloquea el tráfico de IP malicioso y genera un log para el seguimiento de request y response. El estilo general de la solución es por capas: protección frontend, validación, accountability, colas, persistencia de información. En la solución se implementaron dos estilos de arquitectura para la seguridad: Dual Protection Style y Pipe and Filter Dual Protection Style. Se implementó este estilo de arquitectura de seguridad ya que se está agregando componentes que nos favorecen al momento de autenticar, autorizar, manejar correctamente a los usuarios y así poder controlar el acceso a cierta información crítica. En caso de una intrusión al servidor web como al servidor de base de datos, tácticas de arquitectura. La táctica número 1, vamos a manejar Authenticate y Authorize, el cual identifica tanto el origen y verifica la autenticidad de la identidad del acceso, ya sea por IP, tokens o puertos. La táctica número 2, Settings, ya sea la configuración del servidor o base de datos, se cambia para que el acceso solo sea de orígenes permitidos por la estructura de seguridad interna y así evitar accesos externos. Táctica número 3, mínimos privilegios para usuarios. Se definen unos roles los cuales son asignados a los usuarios con privilegios mínimos de lectura. Táctica número 4, revocar accesos. A través del IP Reputation logramos denegar y revocar accesos de usuarios que tratan de ingresar fraudulentamente al sistema. Táctica número 5, detección de intrusos. Al lograr una auditoría del tráfico, peticiones se identifican los comportamientos anómalos y se rechazan para evitar ataques tanto externos como internos. Buenas tardes. En este video veremos la vista funcional, en donde se mostrarán las decisiones de diseño tomadas para favorecer el atributo de seguridad. Aquí en este diseño hay una combinación de estilos de arquitectura. Hay estilos de arquitectura de Pipe and Filter, también hay estilos de arquitectura de Dual Protection Style. El Dual Protection Style lo diferenciamos o lo destacamos por los servicios, tiene unos componentes que protegen a otros. Entonces de este estilo podemos ver el firewall y el IPS que están protegiendo al servidor de aplicaciones, y podemos ver al servidor de aplicaciones protegiendo la aplicación como tal del CRM de CCB. El IPS es un sistema de protección de intrusos, y el Web Application Server, el Web Application Firewall, que está dentro del Nginx, dentro del servidor de aplicaciones, el servidor web, tiene unas funcionalidades muy específicas para proteger de unos ataques comunes a nivel de web, como se ven en las notas que están descritas a la derecha del Web Application Firewall. A nivel de protección tenemos también el componente de vulnerabilidades, análisis de vulnerabilidades, que se encarga de estar ejecutando análisis sobre tanto el servidor de aplicaciones como la aplicación, así como el sistema operativo. Él detecta puertas traseras funcionales, detecta problemas en código fuente, detecta problemas en configuraciones, y es una herramienta que
contrata de un tercero por lo general. Hay terceros renombrados en este aspecto como lo son Checkpoint. Y pues en este caso digamos que el proveedor concreto de la herramienta todavía no se ha seleccionado. Eso casi que queda incluso a manos del cliente poder seleccionar la herramienta de un análisis de vulnerabilidades que mejor le corresponda. Haciendo parte también del estilo de Dual Protection Style, donde primero tenemos un componente que protege a otro, tenemos un módulo dentro del componente de seguridad que está dentro de la aplicación, que se encarga de la parte de autorización y autenticación de los usuarios. La autenticación más allá de usuario y contraseña se diseñó para que fuera un login con base en el conocimiento del usuario. Esto quiere decir que al usuario se le van a hacer una serie de preguntas que se tienen preconfiguradas en el sistema con respecto al conocimiento que tenemos del cliente en nuestro CRM. Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha en donde inició la inscripción, últimos pagos que ha hecho con nosotros. Estas preguntas las lanzará el sistema para que el cliente responda y así garantizar de una manera que el cliente sí es quien dice ser, más allá del password y el usuario. Adicional a esto también se le hará una formulación con respecto a imágenes. Esto quiere decir que de una base de imágenes que se le tienen asociadas, que se tienen en la aplicación, algunas se van a asociar al cliente para que el cliente las describa en sus propias palabras. Cuando el cliente se vaya a loguear se le va a mostrar una imagen y se le va a pedir al cliente que escriba esa imagen que representa para él y se hará una evaluación de correspondencia con respecto a lo que se tiene almacenado en base de datos con respecto a lo que el cliente dijo en un principio que esa imagen representaba para él. Adicional a la validación anterior de conocimiento de usuario, aquí vamos a validar también una identidad, digamos que con una frase previa que el cliente haya guardado asociada a un par de imágenes que se le asignen. En cuanto a los componentes funcionales o a la responsabilidad funcional de los componentes que están pensados para implementar el estilo arquitectónico de Pipe and Filter, tenemos el Accountability. Es un módulo que se va a encargar de estar guardando en un log cada acción que los usuarios ejecutan sobre la aplicación. Con el propósito de tener la capacidad de protegernos de acciones de repudio, de responsabilidades. Es decir, que alguien intente decir que no hizo algo, realmente pues lo que se pretende con este es un módulo de accountability, es que esté almacenada la acción que hizo cada usuario en el sistema después de haberse logueado y autenticado, para poder demostrar que una persona sí hizo una acción determinada dentro de nuestro sistema, que sea responsable de esa acción. Este módulo lo que va a hacer es guardar en un log externo, que ese log va a estar siendo leído por un analizador de logs, que está en una instancia diferente, digamos, con respecto al sistema operativo en el que está desplegado la instancia. Por si alguna de las instancias de la aplicación se llega a caer, igual el log, tanto el log como el analizador de log están en otra instancia independiente, pudiendo hacer los análisis que se necesiten del caso. El módulo de validación de parámetros que está dentro de la aplicación del CRM de SSB se va a encargar de validar la confiabilidad, la integridad de los parámetros que vengan para la ejecución de los requests de los servicios, validando por ejemplo que las flechas estén correctas en el formato que se espera para que no se esté modificando una información que después no se pueda utilizar en la base de datos. Va a validar que los parámetros tengan el formato, en este caso configurado, eso para por ejemplo, para prevenir ataques de SQL injection, y va a hacer validaciones básicas de la estructura de los atributos que vengan en los requests. El módulo de monitoreo de servicios se encarga de verificar que los servicios de seguridad, incluso también las pruebas de backup, estén funcionando normalmente. En caso de que algún servicio no esté funcionando, se encarga de levantarlo nuevamente o incluso de reiniciarlo si fuera necesario.
Y en cuanto a los backups, verifica que la información esté disponible y que se pueda hacer una restauración exitosa, o sea, se ejecutan unas pruebas de restauración para verificar que el backup está funcional en el momento que se llegue a necesitar. En cuanto a la protección que se le presta al módulo de colas, está la misma protección que se le está prestando al servidor de aplicaciones, al servidor web, por medio del Web Application Firewall, que va a recibir las peticiones HTTP y le va a hacer las verificaciones de protección antes de pasarlas a la cola como tal. Y el módulo de seguridad, también se le implementó un módulo de seguridad al servidor, a la instancia en donde está desplegado el RabbitMQ. A nivel de base de datos, se están implementando protecciones de autenticación y protecciones de acceso con respecto a la configuración de las IPs que tienen permiso. En esta vista funcional, para la implementación de las pruebas se dejan como puntos de sensibilidad el monitoreo de servicios, el módulo de accountability, el módulo de validación de parámetros y a nivel de base de datos la configuración de los puertos y a nivel de general de componentes el análisis de vulnerabilidades. Y el IPS como puerta de entrada a toda la petición de servicios. Esos son los puntos de sensibilidad que se pueden ver en el análisis en la vista funcional adicional al log de accountability que se está guardando. En esta vista de despliegue lo que se está evidenciando es los diferentes nodos que estamos utilizando para desplegar los componentes que tienen responsabilidades con respecto a la seguridad. Ahí evidenciamos que estamos integrando un nuevo componente que es el IPS, que es el sistema de protección contra intrusos, que está antes del balanceador, y estamos desplegando otro nodo que tiene el analizador de vulnerabilidades. Estamos desplegando un nodo que es el Ubuntu, que era el que ya teníamos en las entregas pasadas. En este nodo se está dejando el servidor de aplicaciones y se está dejando la aplicación como tal, que tiene un submódulo de seguridad. Ahí hay un módulo aparte que es el que tiene el de las colas, el que tiene el RabbitMQ, que tiene un módulo de seguridad también, y está el componente, el nodo que se encarga de desplegar el componente de las bases de datos y los módulos de seguridad que en ellas se incluyen, como lo son la configuración de las IPs y la autenticación y autorización de acceso. En la vista de información, la cual es de tipo familia módulo, modelo es un diagrama de clases y el estilo es orientado a objetos, podemos observar cómo hemos introducido los términos de roles y permisos, ya sea para el cliente, el vendedor y el empleado, que son manejados dentro del CSV que tenemos dispuesto, lo cual nos permite dar accesos mínimos y manejar las transacciones que hace cada usuario que está registrado dentro del sistema. Diseño del experimento y reporte de resultados. Acá vamos a implementar tácticas de seguridad para garantizar que se mantiene la integridad de la aplicación, ya sea de los datos, de la información y demás. Lo primero que se realizó fue una prueba de WAPT, que es Web Application Penetration Testing, con la herramienta OWASP Set Attack Proxy, que conoce qué vulnerabilidades se tenían sin aplicar el firewall, ni el bloqueo de puertos, ni la implementación de los roles y permisos. Identificamos las alertas de tipo high, las cuales son las principales a corregir. Entonces, lo primero que hicimos fue iniciar la instalación del Web Application Firewall, que se encuentra dentro del Amazon Web Service, que sería como una extensión, un plugin que uno le puede agregar. Y ahí se crearon dos tipos de reglas, unas para XSS y otras para la IP Reputation que antes nombrábamos. Y así poder bloquear por IP el ingreso externo de personas indebidas.
podemos ver que no deja cargar la página. Y otra cosa que hicimos para evitar el acceso fue modificar el pghba.conf que se encuentra dentro del Postgres y solo dándole acceso a la base de datos con IPs que se encontraban dentro de la compañía. El primer ataque se utilizó XSS para script en atributos, el cual tiene una configuración dentro del body para ingresar este ataque. Se puede realizar ya sea por el body, por atributos de acción, digamos, on mouse over, on error, ya sea, también se puede ingresar tipo URI, pero en este caso solo la manejamos a través de atributos. Como podemos ver, lo que trata de hacer es generar el ingreso de la información, pero gracias al Web Application Firewall y al bloqueo de puertos, el mensaje que nos muestra en consola es que no deja realizar la inserción. Tras haber hecho la instalación del Web Application y la configuración de puertos, se realizó un análisis de Nmap, el cual nos muestra la topología en esta imagen, nos muestra la topología del tracer que se le hace hasta el servidor de Amazon y solo encontramos 3 vulnerabilidades en todo el recorrido, las cuales es una tipo SSH por el puerto 22, otra HTTP por el puerto 80, esas dos se encuentran en el servidor de Amazon, y una TCP/179 que se encuentra saliendo del router acá en donde se empezó a hacer el tracer. Como conclusiones, encontramos que la seguridad puede ser tomada desde varias perspectivas, las cuales vamos a manejar desde el motor de base de datos Postgres, la cual a través de la configuración de acceso es mucho más fácil de manejar. Ya se puede formar un schedule de acceso a la base de datos por IP para garantizar la protección de los datos almacenados. Todo esto trabajado a través del pghba.conf, pasando por la configuración del Web Application Firewall del Amazon Web Service, el cual es muy completo, protegiéndonos de ataques ya sea tanto de XSS y de ataques de SQL Injection. Es una propuesta muy viable ya que viene interna dentro del Amazon Web Service y no altera de forma significativa la disponibilidad y la latencia de la aplicación. Y su configuración se basa en rules, las cuales son de fácil acceso y de fácil diseño. Como aspectos a mejorar, la integración de lo trabajado a futuro en otros proyectos o ya sea implementarlo en la empresa o con otros compañeros, es la velocidad que se hace con la integración y verificar que el trabajo se esté realizando de forma efectiva. Y como aspectos positivos, el aprendizaje que se ha tenido a gran velocidad, el compañerismo que se tuvo en el grupo, y el compartir el conocimiento adquirido y que ha sido repartido para ganar velocidad en las actividades, ya sea con reuniones o ya sean presenciales o virtuales, en las cuales se explicaba qué fue lo que se hizo, así la otra persona sabía y no perdía el conocimiento que adquirió la otra.